fue diplomático de la cristiandad. Es que en Bruselas venían irlandeses católicos, escoceses católicos, ingleses católicos para pedir que invadiera Inglaterra. Los impresores eran los periodistas de nuestra época. Hablando de esa corte de despacho que rodeaba a Felipe II, donde destaca el infausto Antonio Pérez, ¿no? Un traidor que después pasará a Inglaterra. Y es por eso que el duque de Alba dirá, en una de sus últimas cartas, dirá que hasta sentado en una silla con 70 y algo años es capaz de vencer una batalla. A principios de marzo sale a la venta el gran trabajo sobre la huella de España en Flandes. Interesantísimo, yo creo que nos pone en la época de los grandes dilemas, la importancia de la religión, etcétera, y nos ayudas a empezar a dar unas pinceladas sobre la figura del duque de Alba, que bueno, no, como dices, él llora durante la ejecución y yo creo que la trazas también de una forma magistral, la figura de él, pues explicando que son muchísimas menos las muertes con motivo de ese Tribunal de los Tumultos que mencionas, muchísimas menos de las que se creen, y explicas que tiene muchísimas caras, que es poliédrico en el sentido de que es también un gran diplomático, que negocia hábilmente con el Papa, con Inglaterra, con Francia, que evita guerras. Es un excelente gobernador que dedica gran parte de su tiempo pues, a temas desde fiscales hasta jurídicos, como explicabas antes, y además una persona que quiere dejar el poder, que lo que quiere es volver a su casa ya cuanto antes y tiene que pasarse ahí 5 años esperando a su sustituto, que está hasta las narices del clima de allá, que dice que le está matando. Súper curioso todo lo que nos cuentas, pero seguro que nos describes tú mejor ahora la figura del duque de Alba. No, lo has hecho muy bien, porque creo que justo has dado en el clavo con lo que yo quería transmitir un poco del duque de Alba, porque también es cierto que las revueltas de Flandes se han tendido a hablar en plano militar todo el rato y no se entiende que Bruselas era, para mí, el centro neurálgico de la monarquía hispánica en Europa, después de, si se quiere, Madrid, porque claro, Sevilla es para América, como bien saben los que están viendo este vídeo, pero para Europa está Madrid y también está Bruselas, que en esas dos cortes es donde estaba tejiendo todo. Una carta desde Madrid a Bruselas tardaba 12 días en llegar y se mandaba con 3 emisarios para que no fueran interceptados por el camino. Entonces, el duque de Alba, yo lo que me he dado cuenta es que, bueno, me he acercado a su personaje, me he leído todas sus cartas que tiene en el epistolario y de cuando residió en Bruselas y en otras ciudades también que ha estado viviendo en Flandes, o flamencas, mejor dicho. Para mí he querido trasladar sus sentimientos, porque creo que es el gran olvidado, creo que solo nos centramos en lo buen capitán general que fue y nos hace perdernos los 1000 matices que tiene el duque de Alba, porque, como tú bien has dicho, fue diplomático de la cristiandad. Es que en Bruselas venían irlandeses católicos, escoceses católicos, ingleses católicos, para pedir que invadiera Inglaterra. Y imagínate el duque de Alba en Bruselas queriéndose volver a su amada Castilla, a estar con su mujer, está cambiando los prados castellanos soleados por los pastos cenagosos de Flandes. Tenemos que pensar que el duque de Alba está queriendo volver y encima tiene que ser el diplomático de la cristiandad. ¿Por qué digo esto? Es que se nos ha contado alguna vez que el duque de Alba intenta crear la Liga de Landsberg en los principados alemanes para crear una liga católica que pudiera hacer que siempre el emperador fuera católico. Eso lo idea el duque de Alba desde Bruselas. Se nos ha contado alguna vez que el duque de Alba recibió a estos irlandeses y tuvo que intentar no entrar en guerra con Inglaterra, intentar darle apoyo de una forma secreta, pero no un apoyo, vamos a decir, armamentístico, llevando allí a los tercios, porque si ya dejar desprotegidas las 17 provincias, no se nos cuenta. Se nos cuenta que también creó la política fiscal de los Países Bajos. Por primera vez las 17 provincias se autoabastecieron a través de impuestos gracias al duque de Alba. ¿Se nos ha contado? No, porque eso, como él mismo dice, son negocios que le costaron más que pelos tenía en la cabeza, es lo que decía. O, por ejemplo, se nos ha contado que gracias a cómo él reformó los obispados ha sobrevivido el catolicismo en Bélgica. ¿A que todo esto no se nos cuenta? Pues entonces lo que yo he intentado es demostrar cómo al final la faceta de un gobernador va más allá de ser capitán general y tiene que ser un también político y tiene que ser el que da la cara siempre. Y al final el duque de Alba lo que sucede es que desde Madrid hay dos facciones
que son los albistas, que son los del duque de Alba, de esa corriente del emperador Carlos V, y una corte burocrática, apegada al despacho, papelera, que representa más la nueva generación de Felipe II, que busca una paz todo el rato. Entonces, realmente se le intentan posponer todo el rato las cartas, empieza a haber un descrédito contra su persona y se crea una leyenda negra tremenda contra el duque de Alba, que también es que está también potenciada incluso por Madrid. Y entonces, lo que quería decir con el epistolario, cuando me he acercado a la visión del duque de Alba, es que yo animo a leerlo siempre que se pueda porque te lo tomas como una lección de vida. Es un hombre que con 65 años no se le ocurre otra cosa que irse a pegar, se lo dice en sus cartas, quiere ir a pegarse con Guillermo de Orange, que tiene 40. Quiere un duelo entre los dos. Quieren pegarse. ¿Tú te puedes imaginar a uno de 65 años diciendo, me voy a ir a por él y me voy a pegar con él? Pero con 65 años, y para mí eso es lo que no se nos cuenta, porque se habla mucho de las batallas, pero no del sentimiento, de cómo tiene ese Bueno, honor, que deja todo por su rey, se vive 6 años y medio aquí en unos lugares que es que no apetecería a nadie vivir en aquel momento, no podemos pensar que están los diques actuales, es que había inundaciones, el cambio del clima que había en ese momento, incluso sepultó aldeas, o sea, es que tenemos que entender que iba a lo mejor el duque de Alba andando por la calle y el agua le llegaba a los tobillos todo el rato, porque no había un sistema de alcantarillado como conocemos ahora. Estaba viviendo en un lugar que no era para nada de su agrado y dice además que los inviernos le afectaban muchísimo a su edad. Estamos hablando que con 65 años tiene que subirse a un caballo y tiene que irse a los diferentes frentes de operaciones en las guerras. Entonces, yo por eso digo que es el duque de Alba más humano en su epistolario. Y si me permites, voy a intentar, para que los oyentes puedan entenderlo, cómo se le ha pintado, ¿vale? Porque creo que es bastante interesante el entender bien lo no, que va a su pensar. figura es fascinante y lo que queda, porque cuando, y ahora lo comentaremos, cuando vuelve de Flandes, no es nada bien tratado por Felipe II y de repente le requiere una vez más, porque era un militar excelente, brillantísimo, ¿no? Ahora lo comentaremos. Claro, claro, no, mira, me viene muy bien hablar de eso porque es lo que te digo, los soldados de los tercios, y esto hay que entenderlo, porque la gente cuando pregunta, ¿con quién te sentías más, o a quién prefieres, a Felipe II o a Carlos V, o a Felipe II o al Duque de Alba, que son siempre estas preguntas que surgen? Eh, yo lo siento, espero que no me maten aquí, pero yo me voy a sentir siempre reflejado con el español, que tiene que venir a estos territorios para defender el patrimonio de la dinastía, que hemos dicho clave dinástica, el patrimonio de su rey y la religión. Y son personas que llegan a estos lugares y están 30 meses sin paga, llegan a estar algunos, y están aquí sin paga, sin sus familias, con el mal clima que hay aquí comparado a lo que había en Castilla. Entonces yo siempre me voy a sentir reflejado, aunque suena así, pero me voy a sentir reflejado con esa persona que está en el campo de operaciones y está pidiendo más armas para luchar contra los calvinistas. Y no me voy a sentir reflejado con la persona que está sentada en su despacho enviando cartas y pensando que sabe lo que ocurre sobre un terreno que nunca pisa. Entonces, para que veas que es polémico, pero al mismo tiempo nos permite entender lo que sufrió el duque de Alba en estos territorios. Sí. Y entonces me decías lo de que Felipe II encima le envía a prisión. Sí, sí, ahora lo comentamos, pero justo antes yo creo que ahora lo que estabas diciendo, hablando de esa corte de despacho que rodeaba a Felipe II, donde destaca el infausto Antonio Pérez, ¿no? Un traidor que después pasará a Inglaterra, pero daba la sensación de que era una corte que conseguía las mayores injusticias, ¿no? Que los que estaban ahí jugándose el pellejo y sufriendo, como estás mencionando, como el caso del duque de Alba y otros, pues siempre perdieran frente a las intrigas palaciegas de los que estaban allí cerca de Felipe II y pues Antonio Pérez y otros ebolistas porque eran próximos a la famosa duquesa de Eboli, ¿no? ¿Cómo era esa corte? Pues era una corte que lo describía el duque de Alba de esta forma, lo llamaba el infierno de esta corte, donde decía que estaba de prestado como huésped. No quería estar en esa corte, era un infierno porque el duque de Alba estaba abanderando una posición que él, como conocía a Carlos V, y eso es lo que hay que entender, la bravura de Carlos V, el honor que representa Carlos V es lo mismo que va a representar el duque de Alba, pero es que luego fíjate qué curioso, porque el infante don Carlos, que es el hijo de Felipe II que va a morir en una celda, el infante don Carlos también se ve reflejado con el emperador, pero también don Juan de Austria, porque es que
son personalidades muy diferentes a la de Felipe II realmente, y son personajes que defienden más una política de guerra, porque ellos sueñan con ser los caballeros medievales. Y en verdad con Felipe II es casi cuando comienza la burocracia en Europa, es el momento donde empieza la burocracia, más ahí es donde podemos encontrar el momento. Y entonces el duque de Alba, cuando está por la corte de Madrid, lo pasa fatal, pero porque está todo el rato en continua guerra con el príncipe de Éboli, que es Ruy Gómez, que lo llamaban el rey Gómez. El rey Gómez porque era el auténtico rey en la sombra, según lo pintan las crónicas de la época, los que lo conocieron, porque vivía con Felipe II y creo que era su mayordomo mayor, que creo que tiene la responsabilidad de vestir también y cambiar al monarca. Entonces, él era muy cercano a Felipe II y tenía esa forma de ver la vida, de buscar siempre la paz, y piensa que así va a conseguir tener más influencia con Felipe II. En cambio, los que apuestan por las armas saben que no van a tener tanta influencia en el monarca porque no le gusta tanto la guerra. Entonces, esas son las dos facciones que se enfrentaron en Madrid. Y entonces yo estoy seguro, y lo digo Pablo, estoy seguro que se retrasaron los envíos de cartas por los ebolistas. Y encima, cuando muere el príncipe de Éboli en 1572, le sustituye Antonio Pérez, el gran traidor. Entonces, imagínate que ahora el duque de Alba no solo tiene que estar atento a que le estén pintando aquí, como vemos, comiendo niños, propaganda protestante, 1572, Franz Hogenberg, no solo podemos ver que le están pintando desde lo que es el norte de Guillermo Orange, que por cierto en 1572, agárrate, todavía no es calvinista, que se va a convertir al calvinismo, pero todavía no lo va a hacer porque no le interesa políticamente. Entonces el duque de Alba tuvo dos enemigos, y uno era el interno, que tenía dentro de la propia corte, donde volvemos a repetir que él decía que todo eso era un infierno, y desde el terreno en Bruselas tiene una propaganda protestante contra él. Entonces, lo que tuvo que sufrir este hombre es algo que no nos podemos ni imaginar para aquel momento, y sí que es cierto que así va la política. Entonces, hay dos facciones. Entonces, se entiende ver siempre todo súper homogéneo y pensar que todo estaba más unido de lo que pensamos, cuando, como en toda la vida, como en todos los imperios y como en todos los lugares, pues hay diferentes opiniones y la cosa es cómo convergen. Pero es que los embajadores de la época decían que la opinión de uno se contraponía siempre a la del otro. Y claro, cuando Antonio Pérez tiene que ser el heredero de la facción ebolista, pues nos encontramos, realmente para mí es ahí cuando colapsan, y es lo que digo, los asuntos de los Países Bajos, porque Antonio Pérez se tiende a hablar mucho de su parte de leyenda negra, de todo lo que crea contra Felipe II, pero no se intenta averiguar cuál fue su papel con los gobernadores españoles y por qué con el duque de Alba y con don Juan de Austria en un futuro va a intentar pues va a intentar todo el rato llevarles la contraria y va a intentar abanderar esa paz que desde el terreno, vuelvo a repetir, lo van a desaconsejar todo el rato. Y eso es un poco las dos facciones, Pablo, que había No, la verdad que es un perfil extrañísimo el de estos cortesanos. Supongo que simplemente estaban pensando en sus intereses personales y no en el bienestar de la monarquía, ¿no? Y antes de que hablemos sobre el final del duque de Alba, que la verdad que también a mí me dejó sorprendido, yo no era consciente de lo que sucedió con Felipe II y cómo luego le volvió a requerir, quería preguntarte sobre ese cuadro que nos has enseñado de la propaganda de los Orange, pues poniendo al duque de Alba como un come niños. Y bueno, pues la pregunta que nos hacemos todos los que sabemos un poquito de la leyenda negra, ¿por qué España reaccionó tan mal, tan escasamente a esta nueva herramienta que era pues, la utilización de la imprenta para ganar la guerra de las conciencias, digamos, la guerra mental, ¿no? Y esos cuadros, no sé de qué fecha son exactamente, pero ¿los conoció el duque de Alba, por ejemplo? No sé si has llegado a saber tú eso. Buah, muy buena pregunta. Son de 1572, o sea, tendría que ser que le llegara a Madrid. Pues eso no te lo podría decir, pero pues Pero es bueno, muy que buena. podía haber llegado a verlos o a saber de ellos, ¿no? Si son... Yo imagino que los panfletos lo que harían es no hacer solo uno, que lo distribuirían por más cortes, por más embajadas. Entonces, puede que sí, esa es buena. En las cartas no has visto que se hiciera referencia a ellos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no he escuchado a él decir, o sea, yo creo que él mismo decía en sus cartas que no está haciendo cosas para que le quieran bien. Él era consciente de que ejecutó
pues por el Tribunal de los Tumultos que tuvo que hacer, tuvo que saber quién estaba detrás de las profanaciones de las iglesias y hizo una ejecución selectiva de 1083 personas más o menos, que bueno, que con los ojos de la actualidad es increíble, ¿no? Se dice, pero bueno, es que hay que entender la ley de la época y muchas veces aquí en Bélgica has llegado a escuchar que dice que mató miles y miles, como la Inquisición en España básicamente, pero en verdad eso no fue el objetivo, porque el objetivo, Pablo, del Duque de Alba... Pero digamos eso de toda la represión, 1080 ejecuciones. 1083, Vale, sí, más o menos. una cifra pues, que hoy día, pero hay que mirarlo con los ojos de la época y no es una represión cruda y represiones muchísimo más salvajes, vamos. La noche de San Bartolomé en Francia, no sé si ya fueron más de 3000, o sea, en una sola noche. Y además el duque de Alba eso lo dice muy bien en sus cartas. No es la misión de su majestad descepar esta villa, sino podarla. O sea, la idea era coger a la ejecución selectiva y no ir a por todos porque dice que pagarán justos por pecadores. Y ese no era el objetivo realmente de este tribunal, era descubrir quién estaba detrás de la revolución, sí, sí. Esta revolución. Pero si es que esto es muy curioso porque lo que pasa es que las cartas no mienten, ni siquiera los documentos de la época, si vemos por qué se le condenaba a estas 1083 personas. Porque alguien me dirá, oye, este hombre fue lo peor, cómo pudo hacer estas cosas y tal. Pero es que te voy a leer una de las ejecuciones para que también los oyentes puedan entender por qué se ejecutaba, ¿vale? Porque es que esto es algo que también, pues en aquel momento, pues nos tenemos que imaginar lo que sucedía, porque mira, un buen ejemplo de las sentencias a muerte puede ser esta del 8 de mayo de 1568. Pongo el día para que el que se quiera informar más. Contra uno de los instigadores de la furia iconoclasta, Philips Morel, quien en el poblado de Batú, en Flandes, entró con su martillo en la pequeña iglesia del pueblo para romper las imágenes y las estatuas, con su martillo. Este hombre no se detuvo aquí, pues se dirigió al altar para dejarlo hecho trizas. Los feligreses le pidieron que parara, pero este espetó que no se detendría hasta recibir 5 jarras de cerveza. Finalmente se las dieron y cesó su actividad. Y ahora les pregunto, con la base jurídica del siglo XVI, ¿este hombre merecía perdón? Y luego, al día siguiente, volvió al mismo lugar para interrumpir un bautizo al grito de «Vivan los mendigos», que era como la consigna que ellos tenían, que se llamaban a sí mismos los mendigos. Luego, otro que se llama Jan de Druck participó en saqueos, siendo probado como en uno de ellos cogió una estatua e hizo la broma de bautizarla en la pila bautismal. Entonces, tú vas leyendo todo esto y te va cuadrando que al final pues se estaba yendo a por esa minoría que realizó este tipo de cosas. Alguien llegó a hacer pis hasta en un cáliz. O sea, me refiero que todo eso lo ve el duque de Alba y lo normal en aquella época es que pasara primero por la cárcel y luego iba a ser ejecutado. Sí, tengamos en cuenta que es otra época totalmente distinta. Las guerras de religión en Inglaterra, por el mero hecho de ser católico, te ejecutaban, te sacaban las tripas, ¿no? Hay que ponerlo todo un poquito en contexto, ¿no? Y estaba mirando ahora, por ejemplo, cifras de la matanza de Balangiga hecha por los estadounidenses en Filipinas, prácticamente ya en el siglo XX, en 1899, y es entre 5.000 y 50.000 muertos, llegan a decir algunos historiadores filipinos. Pongámoslo en relación con el siglo XVI y bueno, la negritud que se ha vertido sobre la figura del duque de Alba, ¿no? Como el gran sádico de los sádicos. Pues sí, es tal cual, sí, el sanguinario, ¿no? Que lo llaman. Y me preguntabas por la propaganda, Pablo. Mira lo que tengo aquí. Esto ni más ni menos que es propaganda católica realizada desde Bruselas, ¿vale? Ajá, interesante, muy interesante. Y entonces, ¿por qué pasa esto? Porque yo también pensaba mucho antes, digo, porque siempre esta pregunta se ha hecho, oye, ¿cómo es que el Felipe II no contraatacaba, ¿no? Con las mismas armas y realizaba los mismos grabados? Aquí está recibiendo, como vemos, la bola del orbe, tanto él como el Papa, por Jesucristo. Es que es una defensa publicitaria, digamos, desde la catolicidad, ¿no? Es siempre a través de la Iglesia Católica y tal, ¿no? Sí, Claro, claro. Y lo que sucede es que aquí, esto yo no lo conocía, pero existía el taller de Cristóbal Plantino, que seguramente muy poca gente lo conozca, pero estaba en Amberes. Y de ahí se imprimía, era el impresor real de Felipe II. Y hay un taller ahora en la actualidad ahí y lo puedes visitar y te ves la propaganda y todo. Lo que pasa que yo siempre digo que los impresores eran los periodistas de nuestra época. Es decir, servían al dinero que le llegaba, pues hacía la propaganda de lo que le estaba llegando.
Entonces, en ese mismo taller me he encontrado la obra de la Brevísima de Bartolomé de las Casas. Entonces, este hombre pues, podía ser impresor real de Felipe II y, de hecho, imprimió propaganda católica, pero al mismo tiempo también hizo propaganda protestante y hizo esta exageración que hizo Bartolomé de las Casas, lo cogió para también imprimirla, porque le llegaban tanto desde el norte, le pedían que imprimiera para protestantes y desde el sur para católicos. Sí que es Me cierto, recuerda a los grandes conglomerados mediáticos que tienen cada uno claro, de televisión de derecha y de izquierda, ¿no? Hoy día, eso te vamos. digo, si es que la idea que tenía también, digo, una vez tuve una idea, digo, oye, pues escribir un libro que fuera a hablar de los impresores y intentar trazar un paralelismo con los periodistas en la actualidad, los medios, cómo era una imprenta en aquella época y cómo era un medio en la actualidad. Pensé en hacer eso, la verdad, Pablo. No, no, es interesantísimo, la verdad. Oye, y mira, yo nunca había visto una pieza de propaganda española, católica, claro. Oye, y es que no hubiera, es que había, y a lo mejor no fue tan efectiva, ¿no? O solo fue efectiva en cierto modo, ¿no? No fue tan astuta y a lo mejor no se le dio tanta continuidad como se le dio en el bando contrario, ¿no? Eso es verdad. Por ejemplo, aquí había un taller que es el taller de Roger Belpius en Bruselas y sí que se imprimía, por ejemplo, la primera vez que se imprime la novela del Quijote es aquí en Bruselas, en Europa, antes que en España. Es aquí en Bruselas, porque aquí tenía la monarquía hispánica, pues tenía sus imprentas y los soldados de los tercios reclamaban libros católicos para leer cuando estaban en campaña o sabían dónde tenían que ir y eso la monarquía hispánica pues eso tenía aquí imprentas, tenía una en Amberes, tenía otra aquí. De hecho, había una guerra tremenda en Amberes entre los dos impresores de allí. O sea, que Súper interesante eso. Yo creo que nadie, bueno, no lo he oído mencionar nunca. Súper interesante. sí, sí, pues vamos, y también esas guerras entre los propios impresores que están aquí, que quieren ganar el favor de Felipe II, e imprimir para él porque es de donde llega más dinero. Entonces, todo eso sucedió. ¿Qué pasa? Que sí, que es una minoría. También te digo, es que ahora es complicado porque no me quiero poner aquí que van a decir, joder, no hace más que sacar cosas, pero también hay una propaganda, o sea, la propaganda católica existía, lo que pasa que no era tan fuerte como los protestantes, que sabían hacerlo muy bien y lo hacían desde Colonia, Franz Ujú. Hohenberg era el que mejor lo sabía hacer, Theodore de Brie, que es el que todo el mundo conoce y se le viene a la mente, pero también es curioso comprender que yo he visto propaganda católica de ver a Lutero con 7 cabezas de diablo y eso se intentaba hacer también. Ujú. Entonces, claro, eso es lo que te digo, que yo tenía también mis concepciones y lo que no voy a hacer, por ejemplo, en el libro es que si veo propaganda católica, lo que voy a hacer es no la voy a ocultar nunca. O sea, voy a decir la verdad. Si lo he encontrado, lo he encontrado. Entonces sí que he visto que se intentó, o al menos esa fue la idea que se tenía de la monarquía hispánica, contrarrestar como se pudiera con flamencos católicos, que son los que conocían el arte más de la imprenta, más que desde España, aunque también ya había llegado a España, creo que empezó en Segovia, donde llegó. Pero los flamencos, al fin y al cabo, como recibían, piensa, propaganda protestante que tenían que realizar, pues sabían perfectamente cómo tenían que hacer también la católica, solo tenían que recibir el encargo. Probablemente no recibieran tantos encargos y los encargos estaban más relacionados con por ejemplo, el catálogo de índice de libros que no pueden imprimir, que eso había un índice de libros que el Duque de Alba, mira, otra cosa que hizo el Duque de Alba, tenía que estar atento a los libros que se imprimían y no en los Países Bajos. Y Benito Arias Montano, que un humanista muy famoso, es el que se va a encargar de ir por las librerías flamencas viendo a ver qué libros se están produciendo para que no haya propaganda protestante en esos libros. Y entonces había un índice en todas las imprentas del Duque de Alba donde ponía qué libros no se podían traducir y de repente te encuentras a Martín Lutero y encuentras así obras súper curiosas que lo tenían siempre los impresores enfrente sabiendo lo que no podían imprimir para que lo tuvieran en cuenta, ya que estaban siendo pagados por el rey de España. Esto es como si Ujú. tú coges ahora un periódico de derechas y te ponen ahí un índice, ¿no? Y te dicen, oye, no hables bien de Pedro Sánchez bajo Sí. ningún concepto. O al revés, el de izquierdas no hables bien de quien sea también de la derecha, porque te pongo aquí lo que hay, que si no, te vamos a No, quemar ya. la imprenta. Es interesantísimo, pues, la guerra de la propaganda y bueno, pues debe ser que el bando español la hizo con menos habilidad, ¿no? Aún así, la hizo con menos habilidad, pero aún así yo veo esto y es una delicia de grabado. Te voy a intentar pasar más, ¿vale, Pablo? Para que los Sí, es tengas. súper interesante. La verdad que es, joder, o sea, es un Bueno, tema sobre el que merece la pena profundizar. Sí, sí. es Uy, interesante, sí.
Oye, y bueno, ya acercándonos un poco al final, cuéntanos, bueno, en el libro explicas qué es lo que a los 72 años el duque de Alba, que tarda 5 años en regresar, que encima es un poco ninguneado, su sucesor que nunca llega y parece que casi que hasta le quieren un poco humillar, ya sabiendo que va a ser sustituido, pero sin que llegue su recambio, ¿no? Pero no solo eso, sino que cuando está en España, a los 72 años es arrestado y confinado en el castillo de Uceda, ¿no? Difícil de entender qué le pudo pasar. Y no solo eso, sino que después, cuando Felipe II tiene una necesidad imperiosa porque decide reclamar el trono de Portugal y necesita al mejor de los militares que tiene, pues le vuelve a reclamar y de nuevo, como gran caballero español, pues a dar servicio a la monarquía, a dar servicio a la patria y se traga todo su orgullo y allá va y encima con éxito, ¿no? La verdad que es un personaje que yo creo que hay que encumbrarlo como uno de nuestros grandes héroes, ¿no? Sí, el otro día preguntaban por Twitter, ¿quién es el mayor líder de todos los tiempos? Y yo es que no dudo en que fue el Duque de Alba, porque fue un padre para los soldados. Cuando él estaba aquí en territorio comanche, si se quiere, bueno, cuando estaba con los flamencos, los soldados de los tercios les veían como un padre, le veían como un ejemplo a seguir. ¿Por qué colapsa Flandes y por qué se empiezan a perder territorios? También es porque no existe una figura como el Duque de Alba que sea un padre para los soldados, que se sientan reflejados con su capitán general. Con Luis de Requesens va a haber ya más los pero, sin embargo, que se van a ver en las cartas de este gobernador. En cambio, con el Duque de Alba lo que se ve es claridad. Y yo siempre lo digo, si tú te pones a leerlos, lo puedes ver como una lección de vida, todos estos epistolarios, sobre todo este del Duque de Alba. Entonces se le envía a la campaña de Portugal, pero esto es muy curioso porque Felipe II no quiere liberar al Duque de Alba de su prisión, no quiere. Todo esto viene también por una historia que recojo en el libro para el que lo quiera ver por el hijo que tiene el Duque de Alba, que es Don Fadrique, que va a ser su sustituto como general en los territorios flamencos. Tiene un problema Don Fadrique y Don Fadrique, su hijo, es el primero en ser apresado por Felipe II. Luego, unos años después, va a ser apresado el Duque de Alba, que va a recibir la noticia en la posada de su mujer, así es como lo llama él, y el secretario Gaztelu va a llegar y le va a decir que se tiene que, al día siguiente, él súper triste, nos tenemos que imaginar también cómo le debió sentar. Al día siguiente tenía que salir y va a ser enviado a prisión en el castillo que estábamos comentando en Uceda. ¿Qué sucede? Bueno, el Duque de Alba esto no se entendió. La cristiandad no entendió cómo el monarca Felipe II era capaz de, a sus 72 años, de apresar al gran héroe que tuvieron la monarquía hispánica, porque es que así se lo deja Carlos V en su testamento a Felipe II, que es muy claro, le dice, es el mejor que tenemos en estos reinos, el mejor, y en una época donde estaba Álvaro de Bazán y donde había muchísimos soldados que tú puedes pensar que podían ser los mejores, pero es que Carlos V es directo, y si lo dice Carlos V, que es el que más conoce los frentes de batalla, para mí es el que más lo conoce, como siempre se deja ver en Mulberg, por ejemplo, y por cierto, en Mulberg, ¿con quién está Carlos V? Con el Duque de Alba. Es que es muy importante todo esto relatarlo, siempre se dejaba guiar por él. Entonces, el Duque de Alba, Mulberg, que es 1547, 1578 es enviado a prisión. Entonces, la campaña de Portugal. Felipe II tiene derechos sucesorios para reclamar el trono portugués, porque también su madre es Isabel de Portugal, la mujer de Carlos V, y al final todo pareciera que estaba todo guiado para que esos reinos cristianos de la Reconquista pudieran converger de una vez y volver y estar unidos, ¿no? Los reinos peninsulares. Pero los soldados propios, te vuelvo a repetir que he dicho que era como un padre para los soldados, se reclama desde los soldados de los tercios, empiezan a enviar cartas a Felipe II a Madrid, recibida por los ebolistas. Tú te tienes que imaginar el ebolista que Antonio Pérez, claro, en ese momento recibe, porque Antonio Pérez todavía estaba en la corte, recibe una carta de los soldados españoles y que dicen que no van a entender cómo Felipe II, yendo a la conquista de Portugal, a la campaña de Portugal, no va a dejar que vaya el gran, glorioso general que tiene la monarquía hispánica. Es algo que no iban a entender, dice, por todos los confines del imperio. Nunca se iba a entender. De hecho, mira lo que se dice. El Consejo Real pidió a Felipe II que liberara al duque por su paciencia y humildad. Esas son palabras expresas, ¿vale? Pone, parece al Consejo
que ninguna persona de las que hoy conocemos es más conveniente y a propósito que la del duque de Alba por las causas y razones que todo el mundo sabe, en el cual será cosa grande de maravilla que teniéndolo vuestra majestad en España y tan cerca de sí, se mueva a hacer campaña sin él, juzgando todo el mundo que, aun estando de 6000 leguas siendo vivo, lo debería mandar llamar. Y así es como Felipe II ve que los soldados no quieren hacer, o la van a hacer por el rey, pero no querrían hacer esta campaña sin el general, el duque de Alba. Y lo que se dice es que vemos el grande descontento que entre todos los soldados hay de no entender que el duque no haya de ir en cabeza o lugarteniente, y cuán mayores y alegres ánimos irán sabiendo que vuestra majestad se sirve de él. La carta concluye suplicando que los escuche y haga esta merced a todos sus reinos. Es decir, se le está pidiendo que el duque de Alba tiene que ir a esa batalla. Y es así como se le va a liberar. Y el Felipe II no va a recibirlo y le va a decir que se vaya directamente a Badajoz. No le va a recibir en la corte en Madrid, ni siquiera le envía directamente a la guerra. Y es por eso que el duque de Alba dirá, en una de sus últimas cartas, dirá que hasta sentado en una silla con 70 y algo años es capaz de vencer una batalla. Entonces, eso es lo que hizo el duque de Alba y para mí, por eso es el gran general que tuvo la monarquía hispánica, pero ojo lo que te voy a decir, la conquista la hace junto a Sancho Dávila, que es su mano derecha también en el capitán Sancho Dávila, que tuvo también en estos territorios flamencos. Los soldados, Cristóbal de Mondragón, se sentían reflejados con el duque de Alba y es por eso que el honor de los tercios, el compañerismo, lo que se ve es que si un capitán general da la vida por sus hombres, se molesta por ver en el campo de batalla cómo están esos campamentos, de darles las arengas, de pasar revista a las tropas, de estar con ellos, de que se conozcan. De alguna forma, ser el padre de estos soldados, no entienden cómo Felipe II no se deja, vamos a decir, primero que le envíen a prisión y que no le utilice para ir a este lugar. Y es por eso que concluyo, y ya acabamos si quieres con el duque de Alba, Pablo, pero me gustaría decir, para que la gente lo pueda tener en contexto, ¿vale? Yo digo, solo las 17 provincias fueron conscientes, como él mismo dijo, de los malos días, noches, horas y rato que a mí me ha dado esta materia. Y digo, un hombre cuyos servicios fueron los más distinguidos que haya recibido jamás un monarca. Y a pesar de esto, no se libró de su destierro, porque él consideró que su periplo en Flandes fue de destierro, una trampa de destierro. Fernando Álvarez de Toledo no fue inmune a la propaganda contra su persona en aquella época ni en la actual, donde todavía los investigadores siguen acercándose al personaje sin comprender sus sentimientos. No fue un sanguinario, sino un militar cuando tuvo que ser capitán general, un jurista cuando le tocó buscar una justificación legal a las ejecuciones de los iconoclastas, un economista, ya que creó la primera política fiscal de los Países Bajos, un diplomático, cuando le tocó hacer respetar a la dinastía de los Habsburgo para pesadilla de Francia al Sacro Imperio e Inglaterra, un reformador, puesto que consolidó los nuevos 14 obispados que han permitido la supervivencia del catolicismo en Bélgica, un coleccionista, ya que buscó aquellas reliquias deseadas por su soberano. Es decir, por ejemplo, ¿cómo llega el Bosco a España? Este cuadro del Jardín de las Delicias que tenemos por ¿Es aquí. a través de él? Ah, no lo sabía. A través de él, que se lo confisca a la familia de los Nassau cuando Guillermo de Orange huye a Alemania. Rápido, el duque de Alba coge este cuadro del Bosco que llegó al Prado en torno a 1593. Y seguimos. Y ante todo, un padre de familia que luchó por la prosperidad de su mujer, primos, sobrinos e hijos. Un militar cuya carrera habla por sí sola. Su compañero de 1000 batallas, el secretario Albornoz, aseguró querer a mi amo como a mi alma. Deseaba infinitas veces que le llevase Dios y a mí tras él en un mismo día. Aquel 12 de diciembre su amo se marchó a descansar. Desde ese momento, la monarquía hispánica tenía un nuevo defensor en el cielo, ni más ni menos que el héroe de Flandes. O sea, para mí, para que veas un poco cómo... Gran héroe, gran militar, gran estadista y totalmente ninguneado y una de las más maltrechas víctimas, digamos, de la leyenda negra, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí lo tienes. O sea, yo creo que queda claro un poco su labor, lo que hizo.